estoy teniendo un poco de inconvenientes con el internet. Ahorita estoy solucionándolo. Ahorita me conecté con el teléfono, ya voy a conectarme con el equipo. Denme un momentito, por favor. Gracias. Bien, jóvenes, tengan todos muy buena tarde y bienvenidos a clase de día viernes. Ahí estábamos experimentando unos inconvenientes con el internet y entonces tuvimos que conectar todo al teléfono para que pudiéramos trabajar. Y aquí estamos ahorita ya, ¿verdad? Perfectamente. Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenas tardes. Vaya, muchas gracias, David. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a compartir el material entonces del capítulo 13 que nos toca, ¿verdad? Lo voy a colocar en este momento. Lo
Bien, pueden descargarlo entonces, por favor. Ahí está colocado dentro de los archivos en la general, ¿verdad? En la general, ahí están los archivos, el capítulo número 13, el resumen del capítulo 13, perdón. Y lo pueden descargar ya. Vamos a abrir ese capítulo entonces. Bien, ahí estoy compartiendo entonces mi pantalla y el archivo ya está disponible, ¿verdad? Ya lo pueden ustedes descargar también ahí en la parte de Teams, ¿verdad? Perfecto. Pregunto, ¿se ve mi diapositiva? Sí, profesor. Vaya, muchísimas gracias. Ahí estamos entonces. Vamos a empezar el capítulo 13. Gracias. Capítulo 13 tiene que ver con seguridad, ¿verdad? Seguridad. Vamos a grabar la clase. A mí se me ha estado olvidando. Vamos a grabarla. Hacer la grabación. Bien, ahí estamos ya. Empezó la grabación y aquí estamos entonces con el capítulo 13 que tiene que ver con seguridad. Este capítulo tiene 5 secciones. La sección 13.1 son las amenazas para la seguridad. En esta sección del capítulo 13 se explica en qué consisten las amenazas de seguridad. Se describen los diferentes tipos de malware. O sea, el malware es un término utilizado para referirse a un software malicioso, ¿verdad? Describir también las diferentes medidas que protegen contra el software malicioso, ¿verdad? Entonces, tipos de software malicioso, que hay varios, y medidas que se le pueden aplicar para contrarrestar los efectos de este malware, ¿verdad? Este software malicioso. También en esta sección se describen los diferentes tipos de ataques de red y también se describe algo que se conoce como la ingeniería social, ¿verdad? Ingeniería social. Vamos a ver a qué se refiere ese término de ingeniería social. Entonces, esta sección, pues básicamente tiene que ver con qué son las amenazas de seguridad, qué son los tipos de seguridad y qué medidas hay que tomar, ¿verdad? Incluyendo los diferentes ataques a la red y los ataques de ingeniería social. La sección 13.2 tiene que ver con procedimientos de seguridad. Aquí se explica en qué consisten los procedimientos de seguridad y también qué es una política de seguridad. Estos aspectos de ciberseguridad, podríamos decirle, ¿verdad? No solamente son procedimientos aplicados al equipo con relación a tener algún software que nos pueda ayudar, sino que también tiene que ver con políticas, ¿verdad? Una política son acciones que se pueden tomar, ¿verdad? Protocolos de acción, por ejemplo, en un lugar, ¿verdad? Para, para que esto se pueda proteger, porque pues principalmente estos protocolos se aplican tanto a las personas como a los equipos. Y las personas son a veces el principal foco, ¿verdad? De que estos aspectos de software malicioso se puedan ver bastante más influenciados, ¿verdad? Entonces, aquí se aplican, por ejemplo, eh, qué serían las medidas de seguridad física y describir medidas que protegen los datos y también describe cómo destruir datos, ¿verdad? Porque pues, los datos almacenados en una unidad de almacenamiento o en un disco duro rígido, por ejemplo, es posible que uno piense que se borró, que se formateó, pero hay software que puede ayudar a volver a ver qué hay ahí, ¿verdad? O sea que no se pierde del todo. De hecho, tal vez algunos se van a sorprender, pero cuando se quiere destruir datos, la medida es destruir físicamente el disco duro. Si usted quiere estar 100% seguro, ¿verdad? Entonces, están las descripciones de cómo
destruir datos y como les mencionaba, una de esas acciones es destruir físicamente el disco. ¿Con qué? Con un martillo, por ejemplo, ¿verdad? Así como lo oye, ¿verdad? Suena raro eso, pero así es. Bien, pasamos a la sección que sería la 13.3. Esta sección se centra en la protección de las estaciones de trabajo y que tienen sistemas operativos Windows, ¿verdad? Aquí se pueden aplicar o configurar políticas y opciones básicas de seguridad de los dispositivos finales. Quiere decir que adentro de las estaciones de Windows hay políticas por defecto preestablecidas dentro del sistema operativo y que uno las puede configurar, ¿verdad? Para que se pueda de esa manera proteger las estaciones de trabajo. Una estación de trabajo ya sabe que es una máquina, ¿verdad? Entonces, estas configuraciones de seguridad se pueden aplicar mediante herramientas de política de seguridad local en Windows. Se va a dar usted cuenta que hay algunos laboratorios dentro de este capítulo que trata eso, ¿verdad? De configurar las políticas de seguridad adentro de Windows. También viene la parte de administración de usuarios y grupos de Windows, ¿verdad? Dentro de las herramientas administrativas y la herramienta del firewall de Windows, ¿verdad? Ya nosotros en el capítulo 6 estuvimos viendo algunas configuraciones del firewall en el router, ¿verdad? Entonces, aquí es propiamente la configuración a nivel de software que tiene que ver con el firewall de Windows. Entonces, hay también la configuración de un navegador para un acceso seguro. Generalmente, ¿verdad? Se habla de los navegadores por defecto que tienen que ver con Microsoft, pero las configuraciones de seguridad se pueden realizar, por ejemplo, en cualquier otro navegador, no necesariamente los de Microsoft, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene algunos aspectos configurables que tienen que ver con la navegación para poder acceder a sitios seguros, ¿verdad? También dentro de la sección 13.3 está configurar el mantenimiento de seguridad en Windows, ¿verdad? O sea, de igual manera, fíjense que hay un mantenimiento de tipo preventivo, podríamos decir, ¿verdad? Con aspectos de seguridad. Y de igual manera, como se aplica un mantenimiento al hardware y al software, pues a la seguridad, también hay que aplicarle un mantenimiento. Bien, la sección 13.4 tiene que ver con seguridad inalámbrica y la configuración de seguridad inalámbrica, así como las de los distintos dispositivos inalámbricos para que haya una comunicación segura, es algo que ya empezamos a ver dentro de las configuraciones de redes que se hizo en el capítulo 6, ¿verdad? Si se recuerdan, pues, por ejemplo, políticas de seguridad inalámbrica, la configuración, por ejemplo, una contraseña o una clave segura para el acceso del Wi-Fi, ¿verdad? O ocultar el SSID, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a volver a refrescar nuevamente, ¿verdad? Hay algún laboratorio ahí que tiene que ver con esto. Entonces esa sería la sección 13.4 que tiene que ver con seguridad inalámbrica. Y la sección 13.5, pues miren la consabida rutina que ya hemos establecido y que ya se nos ha de haber quedado, porque consiste en el proceso básico de solución de problemas de seguridad y aquí se explica cómo resolver problemas de seguridad básicos y también la aplicación de la metodología de los 6 pasos del proceso de resolución de problemas de seguridad que aplica Cisco NetAcad y la descripción de problemas y soluciones avanzados de seguridad, ¿verdad? O sea que tiene los 6 pasos para problemas, para la resolución de problemas y también trae las famosas tablas que se pueden descargar en PDF, en donde hay un recuento de la mayoría de problemas que se presentan, cómo se manifiesta y cuál sería la solución. Bien, vamos bien hasta acá. Pregunto, ¿alguna duda? No sé si ya se pudo descargar la presentación. Sí, profesor. Vaya, muchas gracias. Bueno, entonces la 13.1, amenazas para la seguridad. Este capítulo es bastante extenso, ¿verdad? Este es bastante extenso. Y vamos a tratar de irlo abordando. Y ya, pues desde el día de ayer les habíamos sugerido, ¿verdad? La colaboración en el sentido de tratar de que lo veamos hoy, que lo empecemos hoy y que lo terminemos el día lunes, con el apoyo de ustedes en el sentido de leer todo el material, ¿verdad? Leer todo el material que tiene que ver con esto. Bueno, malware, ¿verdad? Existen muchos tipos de amenazas creadas. ¿Por qué? Porque
los sistemas operativos y las computadoras se volvieron de alguna manera un bien, ¿verdad? Deseable, codiciable para algunas personas para poder, por ejemplo, tener acceso a información y tener acceso a cuentas, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas amenazas, ¿verdad? Para las computadoras se denominan malware, ¿verdad? El malware se suele instalar en una computadora y esto se da sin el consentimiento del usuario. Y una vez que el host está infectado, fíjese lo que este software malicioso puede hacer. Por ejemplo, cambiar la configuración de la computadora, eliminar archivos o dañar discos duros, imagínese usted. Recopilar la información almacenada en la computadora sin el consentimiento del usuario, o sea, va a empezar a ver qué hay ahí en la máquina y lo va a empezar a copiar, ¿verdad? Abrir ventanas adicionales en la computadora o redirigir el navegador. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros conocemos como un virus, ¿verdad? Solo que el término virus es muy amplio porque cuando se habla de software malicioso o malware, ¿verdad? Está categorizado de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, en el cuadrito se ve origen del malware, ¿verdad? El usuario, por ejemplo, cómo se puede uno infectar con una visita a un sitio web, ¿verdad? Que descargue software malicioso. Cuando se descarga, por ejemplo, un programa así entre comillas gratuito, ¿verdad? Pues así como cosas gratis en la vida, pues no hay, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Una computadora infectada puede infectar a otra computadora, ¿verdad? Si ya está infectada, infecta a otra. Si el usuario, por ejemplo, tiene desactualizado el software antivirus, ¿verdad? Entonces, ahí también puede ocurrir una situación de estas. Por eso es necesario, es aconsejable que la máquina tenga un antivirus. Generalmente los antivirus había que comprarlos, había que pagar una licencia o había que craquearlos, ¿verdad? No de ahorita, sino que casi que todo el tiempo ha sido eso, ¿verdad? Pero en la actualidad yo sugiero que si no se tiene una licencia de antivirus, pues utilice el Windows Defender, que por defecto ya viene instalado en su sistema de Windows 10 y solo falta que usted le brinde algunas configuraciones ahí, ¿verdad? Bien, ¿de qué otra manera se puede una máquina infectar? Pues abriendo un correo electrónico no solicitado, ¿verdad? Le llega un correo y no sabe uno ni de qué es, ni qué contiene, ni de quién se lo está enviando. Entonces hay que tener precaución con eso, no abrir estos correos, ¿verdad? De igual manera, los archivos adjuntos que pueden venir, ¿verdad? En mensajerías instantáneas o en medios sociales. Pues hoy esto está muy, como que muy popularizado, siento yo, porque de hecho se habla, por ejemplo, yo he visto mensajes, si no en las máquinas, sino que tal vez en WhatsApp, en donde le da a uno recomendación de esto y lo otro, porque si uno no hace eso, le puede pasar tal cosa. Y dice uno, bueno, hay que ver la fuente, si eso es verídico, si es así, porque de repente le están diciendo que no haga eso y usted lo hace, ¿verdad? Y entonces resulta perjudicado. O le dicen que lo haga y usted lo hace, y entonces también de igual manera. Entonces, este asunto del malware pues está bastante generalizado, casi que en la mayoría de dispositivos, ¿verdad? Un navegador web que no tenga parches de seguridad también puede ocasionar que una máquina se pueda infectar, ¿verdad? Intercambiar archivos en sitios de uso compartido de archivos también da su problema. Y las famosas memorias USB, ¿verdad? Usted USB que coloca en una máquina, de repente la máquina estaba infectada, ya se lleva su memoria USB infectada. O de repente, miren el ejemplo que colocan los de Cisco aquí, ¿verdad? Insertar una memoria USB que se ha encontrado, dice, en un área pública. Bueno, ¿qué pasaría si usted se encuentra una USB? Se va a poner contento, ¿verdad? Va a decir, mire mi suerte, qué bueno. Y es una USB de 32 gigas. Y no sabe si en esa USB, pues a la hora de que usted la ponga dentro de su máquina, va a tener un tipo de software que le va a robar todas sus credenciales y le va a robar sus usuarios y le va a robar sus cuentas de banco, etcétera. Imagínense, qué peligroso es. Vamos bien, hasta acá, pregunto, ¿alguna duda? Una consulta, profesor, y si se mete esa memoria para leerla a través de una máquina virtual. Igual, igual Ah, es la misma situación porque usted el puerto que está utilizando es el de la máquina física. Entonces ahí se va a infectar la máquina física.
La máquina física es la que se va a infectar. Una opción que nosotros me recuerdo haber utilizado en algún momento con esto de las memorias, fíjense que el centro TIC se inauguró en el año 2009 y pues a través de cooperaciones, ¿verdad? Con la República de Corea y COICA y un montón de aspectos ahí de gentes que intervinieron, así como parte del gobierno y el INTECAP, para crear el centro. Entonces se mandó equipos para configurar, ¿verdad? Se instalaron servidores, máquinas, etcétera. Y al año estaba el centro, pero ya faltaba que los virus salieran cargando con las máquinas. Se infectó todo, totalmente todo, ¿verdad? Y había que formatear máquinas y no habían archivos que estuvieran limpios, por así decirlo, ¿verdad? Y no podía uno ni siquiera poner una USB en una computadora porque las máquinas infectadas, infectaba la USB, usted quería hacer una instalación y se ponía así. Sobre todo, pues, por ejemplo, en algunos salones les estoy contando esto, ¿verdad? En algunos salones. ¿Cuál fue la solución? Digamos, ver la USB, pero en un Linux. Fíjese, ahí sí, mire, usted montaba un CD Lite de Linux en virtual o en máquina, en memoria RAM, por ejemplo. Ya metía y entonces los archivos de Linux usted veía, se podía ver el virus ahí, ¿verdad? El archivo ese que para el Windows venía oculto, pero para Linux no. Entonces, las máquinas virtuales sí se pueden utilizar, por ejemplo, para poder manejar en entornos controlados algún tipo de virus, pero de hecho en los ejemplos que veíamos con la virtualización se habla de que, por ejemplo, se pueden utilizar para crear campos de estudio con relación a diferentes sectores, por ejemplo, para hacer el análisis de virus. Ahora, ¿cómo va a llevar usted el virus a la máquina virtual? Pues trasladándolo de la máquina física a la máquina virtual o descargándolo por internet, ¿verdad? Pero la máquina virtual sí se va a infectar. Se va a infectar porque es una máquina virtual normal, común y corriente. Ahora, si el virus entra a través de la máquina física, ahí las dos están infectadas. Pero si el virus entra desde la máquina, por ejemplo, con una descarga de internet, ahí sí se va a quedar en la máquina virtual, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener precaución con eso, ¿verdad? La pregunta que nos hace el compañero ahí de que si la máquina virtual se puede infectar con virus, sí se infecta. Y se puede dañar, se daña. Pero, por ejemplo, que se dañe o que se arruine una máquina virtual no es lo mismo que se dañe o que se arruine la máquina física, ¿verdad? No sé quién había preguntado, compañero ahí. Estaremos ahí con la respuesta. ¿Te habrá quedado claro? ¿O lo hundimos un poco más? Bueno, entonces, ajá, ajá, para proteger, para protección. La analogía, ¿verdad? Poner esos USBs a la aplicación esa. Pues sí, no, de plano, existe y hay, ¿verdad? Porque de igual manera, por ejemplo, yo me recuerdo haber tenido con las memorias USBs, bueno, se infectaban de múltiples tipos de virus. Algunos de ellos, por ejemplo, escondían la información, ¿verdad? No se miraba. Usted veía la memoria y estaba llena, la abría y la memoria estaba vacía, ¿verdad? Entonces, ¿qué había que aplicarle? Una vacuna, ¿verdad? Había un famoso programa que se llamaba el USB Show. Por ahí anda, todavía es un ejecutable. Entonces, usted abre esa aplicación, que es un ejecutable para Windows, y le dice, ese le muestra y le elimina el virus. Y de igual manera, pues lo que nos comenta el compañero, ¿verdad? La analogía de esa aplicación que se llama, que tiene el nombre de un preservativo, ¿verdad? Para poder tener protección, pues está bien, ¿verdad? Porque es
para que la memoria o la máquina no se infecte. O sea que hay múltiples situaciones, ¿verdad? De hecho, con las memorias USBs, también a veces lo recomendable es desactivar la reproducción automática, ¿verdad? Porque cuando se coloca y de una vez arranca la máquina, ya no, de repente no da ni tiempo que el antivirus lo pueda controlar. Pero lo que yo sí me he dado cuenta es que esto ha cambiado mucho por ejemplo, de los trabajos cuando trabajamos con Windows XP, ¿verdad? Era muy común ver máquinas infectadas y todo el asunto que se generaba con esto. Y la seguridad, pues ha ido mejorando, ha ido mejorando. Eh, los dos bandos están trabajando siempre para ver quién gana, ¿verdad? Los que hacen malware y los que tratan de contrarrestarlo, ¿verdad? Pero yo he visto, pues, muy efectivos ahora la mayoría de antivirus, aunque pues no hay un antivirus que uno pueda decir que es 100% efectivo, ¿verdad? Porque no brinda toda la protección, pero peor es que una máquina no tenga, ¿verdad? Y entonces, el asunto con la información, pienso yo, ¿verdad? Es de igual manera como se protegen los dispositivos físicos, también uno debe de hacer algún tipo de protocolo para poder manejar todo esto. Por ejemplo, en los dispositivos ahora, digamos, ¿qué sería lo más delicado de repente que uno pudiera pensar? Por ejemplo, sus cuentas de banco, ¿verdad? La banca virtual que ahora es muy usada y es muy común y la pandemia dio pues una pauta para que este servicio tomara mucho más auge, ¿verdad? Entonces, los bancos han trabajado mucho en un tipo de protección a nivel de los cuentavientes y de la forma de ingresar y todo esto para poderlo tener. No todos los bancos operan de la misma manera, ¿verdad? Algunos tienen algunas aplicaciones diferentes, por ejemplo, que mandan un código, etcétera, ¿verdad? Es bastante interesante eso, es bastante interesante. No sé si alguien más quisiera comentar algo. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Gracias. Bueno, voy a cambiar de diapositiva. Eh, Fíjense que, como les había yo mencionado, normalmente se habla de los virus, ¿verdad? Los virus en términos generales y se hace referencia a toda la cantidad de malware que exista. Pero, pues aquí el material de Cisco hace una separación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habla de virus y de caballos de Troya, ¿verdad? Usted sabe que un troyano, por ejemplo, es un tipo, uno sabía o decía que era un tipo de virus, ¿verdad? Entonces, el primer y el tipo más común de malware informático es un virus, ¿verdad? Los virus requieren una acción humana para propagarse e infectar otras computadoras. Y el virus se oculta mediante su unión de código informático al software o a los documentos de la computadora. Cuando se abre el virus, se ejecuta e infecta la computadora. Entonces, esa sería una tal vez de las características que ya podríamos empezar a diferenciar. Es que en este caso el virus pues necesita una acción humana, ¿verdad? Necesita una acción humana. Yo recuerdo, a manera de broma, en un lugar donde yo trabajaba, que alguien, por molestar a otra persona, a otro compañero, pues andaba infectándole sus máquinas así con la USB y las colocaba y la mayoría de máquinas con reproducción automática se quedaban infectadas, ¿verdad? Entonces, con una memoria, ¿verdad? Con una memoria puesta en una máquina, eso sucede. Ahora, la figura del caballo de Troya, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan de la historia o de la mitología griega, ¿verdad? Se habla de una guerra, ¿verdad? Los troyanos contra los griegos. Y que en este caso, pues, no había modo de que la guerra terminara, ¿verdad? Y entonces uno de los bandos decidió utilizar una estrategia que consistía en desarmar todos sus buques de guerra y con la madera que tenían, desarmaron un caballo y los caballos eran unas imágenes de tipo Dios, ¿verdad? Deificadas por los oponentes. Y entonces
Y armaron el caballo y se los dejaron ahí en las puertas de la ciudad, ¿verdad? Y los oponentes o los contrincantes vieron y dijeron, miren, aquellos se rindieron y se fueron. Y nos dejaron una ofrenda, nos dejaron un caballo. Entonces agarraron el caballo y lo metieron a la ciudad, ¿verdad? Y cuando estaba ahí en la ciudad, se pusieron a festejar, a celebrar, se quedaron dormidos, se emborracharon, etcétera. Y cuando ya la ciudad estaba en silencio, del estómago del caballo se abrió una compuerta y empezaron a bajar los guerreros escondidos ahí, ¿verdad? Y entonces fue saliendo y empezaron a justiciar a todos los oponentes ahí, ¿verdad? Entonces, pues esa es prácticamente la leyenda, ¿verdad? La mitología. Con algunas variantes, porque como es un aspecto mitológico, pues hay algunas versiones que se pueden utilizar o se pueden emplear o que pudieron haber sido llevadas, por ejemplo, al cine o a la pantalla. El asunto con este es que en un caballo de Troya, ¿verdad? O un troyano, un programa que parece útil, ¿verdad? Que aparentemente es beneficioso, viene encerrando o transportando a un código malicioso. Entonces los caballos de Troya a menudo se proporcionan con, por ejemplo, programas gratuitos en línea, ¿verdad? Como los juegos de computadora, por ejemplo, ¿verdad? Descargue gratis, ¿verdad? Y casi que todo encuentra usted ahí esa palabra, ¿verdad? Gratis. Y cuando uno ve, hay una serie de páginas ahí, ¿verdad? Que cuando su antivirus está bien configurado y está con las capacidades de poder detectar, y de igual manera el navegador, cuando usted le da clic a esas páginas, le indica que no es un sitio seguro, ¿verdad? El que se está queriendo visitar, ¿verdad? Yo recuerdo, como esto ha variado ya bastante, las formas, pero en fondo sigue quedando siempre lo mismo. Por ejemplo, algunas aplicaciones de música, cuando se empezó a popularizar esto de las descargas de música, de juegos, de videos a través de Internet, había un sitio, yo no sé si existe todavía, que se llama Ares, o se llamaba Ares. No sé si alguno tuvo la oportunidad de descargar música de ahí. Había una cantidad de música exagerada, ¿verdad? Pero de igual manera le bajaba virus también, ¿verdad? Y por el estilo, muchos otros sitios de este tipo también, ¿verdad? No sé si alguien nos puede contar algo, alguna anécdota ahí, de algún sitio o algo. Justamente hoy, profe, me ¿Perdón? pasó algo con el teléfono. Con el teléfono le pasó. Sí, es que estaba revisando unos antivirus que estaban ahí y entonces vi uno que medio me convenció y lo Ajá. instalé, pero mi teléfono tiene como un sistema de análisis antes de que se instalen al 100% las aplicaciones. Ajá. Ajá. Entonces yo, seguro porque estaba en la Play Store, ¿va? Y el antivirus todo correcto parecía, incluso tenía buenas reseñas, pero cuando le instalé el analizador, se puede decir, Ajá. revisó y me decía que era un virus troyano, que me iba a sacar todos mis datos. Estaba fregado ese evento ahí. Sí, no, así Y pasa. en Play Store que estaba, o sea, todavía era un sitio pirata, pero de Play Store. Imagínese usted. Sí. Bien raro, ¿verdad? Porque pues esos aplicaciones que aparecen ahí, ¿verdad? Se supone que están verificadas, ¿verdad? Pero lo que yo quería tal vez comentar es este asunto. ¿Estamos expuestos a que nuestras máquinas se infecten? Sí. ¿Estamos expuestos a que de algún momento dado la máquina se arruine? También, ¿verdad? Entonces, digo yo, ¿cuál sería el temor entonces, el miedo a que esto suceda, ¿verdad? Que se pierda información o datos. Entonces, pues, número uno, tener backups casi que de todo lo bueno que usted considera que no se puede perder, ¿verdad? ¿Dónde lo va a tener? Pues en la nube, ¿verdad? Ya hoy, con las funciones de la nube y las opciones que le da de poder guardar de forma gratuita cierta cantidad, pues eso abrió un gran espacio ahí, ¿verdad? Para poder hacerlo. Eh, generalmente, yo he visto, por ejemplo, a través de los años, cuando alguna máquina se arruina o el sistema operativo ya no está bueno, a veces el repararlo como que no es una de las opciones, ¿verdad? Es mejor hacer una instalación en limpio. Y normalmente la mayoría de clientes, pues con los que he tenido pues, la oportunidad de ver los casos, pues no quieren a veces que se le
que se le pueda guardar algo, o sacar un backup de algo. No, dice, formatela, ya no hay nada ahí que me interese. Ahora, el asunto es que, por ejemplo, si una máquina estaba funcionando en un momento dado y de ahí se arruinó, y les pongo el caso, por ejemplo, que alguien estaba trabajando su tesis de la universidad y ahí tenía todo el informe, todo el trabajo, todos los formatos, etcétera, ¿verdad? Las correcciones, etcétera. Y de repente se le arruinó su máquina y no tenía copia de eso. Ahí sí que es algo serio, ¿verdad? Y ahí sí yo he visto en algunos casos, por ejemplo, cuando el disco duro todavía está accesible, que la gente le paga. Así le dice uno, mire, por favor, recupéreme tal archivo de esta máquina, mire que se perdió, se eliminó, se borró, no sé qué le pasó. Y de hecho ni están escatimando en precio, ¿verdad? En precio. En broma, me recuerdo yo, algunos de los compañeros que han tomado el curso conmigo hablaban de poner una tarifa y hablaban de algo así como de 50 quetzales por giga recuperado. Así pues, en tono de broma. Pero yo he visto, por ejemplo, que se puede recuperar una información que a veces no es tan fácil y se le cobra a un cliente 700, 800 quetzales y está bueno, dice, no hay problema. Hagámoslo, ¿verdad? Hagámoslo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Pregunto. Voy a revisar qué hay ahí, por ahí un Sí, mensaje. profe. Está viendo un mensaje, vamos a ver qué me están escribiendo aquí ahorita. Dice, ya he escuchado que para Linux no hay virus. Ahí está comentando el compañero Romael Isaac Pérez que para Linux no hay virus. Fíjense que al respecto de estas situaciones, eh, cuando uno entra en historia y ver, por ejemplo, quiénes fueron los primeros que fabricaron los virus, pues son las mismas personas que desarrollaron los sistemas, empezaron a hacer ese tipo de virus para contrarrestar a las situaciones que se daban con software que no tenía licencia, ¿verdad? Entonces, por excelencia se podría decir que el sistema operativo más atacado es Windows, ¿verdad? Es Windows totalmente. Y los Linux no hay virus, pues como no ha sido tan comercial, ¿sí? La gente no se ha tomado como que la molestia de estar haciendo virus para Linux porque no hay en los sistemas operativos de escritorio. Pero, pregunto yo, ¿se les ha infectado el teléfono? ¿Se les ha infectado su teléfono con virus o una tablet? Pregunto. Profe, ya pasó. Lo que A Sí. mí de momento no, gracias a Dios. A Todavía la no. tablet de mi hermano menor, sí, profe. Ajá. Va. Y fíjese, pues, ¿qué sistema operativo tenía? La tablet, Android. ¿Qué? Android, va. ¿El Android qué es? ¿Es una versión de qué? De Linux. Antigua, ya es algo viejita. Pero son versiones de Linux. O sea, es una variante de un Linux con el que hicieron el Android, ¿verdad? Entonces, sí. O sea, de repente para Ubuntu, para Elementary o para uno de estos, pues no haya virus, pero sí. En la actualidad ya se pueden conseguir virus para Linux también. No era así, ¿verdad? Ahí el compañero Romael nos estaba comentando que había escuchado eso. Sí, de hecho era uno de los argumentos que se podía decir, ¿qué les diré yo? Hace unos 10 años. Sí, es que Linux es tan seguro que no tiene virus y no hay virus que le afecte, porque también como la estructura de la hechura del sistema operativo no es igual que Windows, aunque le pusiera usted un virus de Windows, el Linux no le hace nada, ¿verdad? Pero que hagan un virus, por ejemplo, para sistemas Linux, sí, sí hay. Y ya en la actualidad, sí, sí es un Linux muy apetecido. Almas de alguien va a empezar a fabricar eso. Y en la actualidad, como les menciono, por ejemplo, los teléfonos Android, ¿verdad? Es una versión, es una variante de un Linux. Y entonces puede tener virus, ¿verdad? Puede tener virus. Bien, vamos bien hasta acá. Pregunto, ¿alguna otra duda? no, profesor. Comentario. Bueno, gracias. Bien, ahí cambié de diapositiva. Eh, Mire, por ejemplo, esa diferenciación que hay ahí, o esa catalogación de los tipos de malware. Estoy en esa diapositiva donde dice tipos de malware. Está el adware, el ransomware, el rootkit, el spyware, el gusano. ¿Por qué están catalogados y llamados de esa forma? Porque tienen comportamientos diferentes. Tienen comportamientos diferentes y estos hacen algo diferente, ¿verdad?
Si bien en el caballo de Troya, el troyano, viene envuelto en un software de aparente utilidad, viene envuelto un malware. Por ejemplo, el adware lo que hace es mostrar anuncios no solicitados mediante ventanas emergentes en el navegador, ¿verdad? O nuevas barras de herramientas o redireccionamientos inesperados a un sitio web diferente. Yo no sé si han visto esto, ¿verdad? Pero era muy común ver, bueno, las ventanas emergentes. Usted está en un sitio y de repente, ¡pah! Que mire que es el ganador número 1000 y se hizo acreedor de 1.000.000 de quetzales y solo dé clic aquí y se lo vamos a enviar, ¿verdad? Y da clic aquí y envíanos sus datos y su número de DPI, etcétera. Y eso no es cierto. Eso es mentira, ¿verdad? Eso no puede ser. Cuando se descarga también algún tipo de programa, había una barra, fíjense que automáticamente le anulaba el Google y se ponía otro navegador encima de él. Y usted miraba, era su Google, pero era otro navegador, no me acuerdo, Ask creo que se llamaba, Ask. Y para quitarlo, miren, era un dolor de cabeza. Era un dolor de cabeza quitar eso. Había que hacer una de investigaciones y ver qué había que hacer o qué quitarlo, porque quería uno restablecer el navegador, por ejemplo, el Chrome, a como venía por defecto y no le hacía nada, no le hacía nada. Entonces, por ejemplo, el Google Chrome, ¿verdad? Y si lo iba a otro navegador diferente. Entonces, imagínese usted que usted quiere usar ese navegador para acceder a cuentas de banco, para acceder a otros sitios. Y entonces ahí está un poco problemático el asunto. Y seguro. ¿Por qué? Porque lo está llevando a un sitio que puede ser como una fachada, ¿verdad? Como una fachada de un sitio real, ¿verdad? Ahí yo miro continuamente por internet, por el WhatsApp, que le dicen, mire, si le llega esta información de tal banco, esto no es cierto. Y el banco no hace ni pide preguntas ni nada de esto, ¿verdad? Entonces, este tipo de malware, ese es el comportamiento, ¿verdad? No sé si alguien instaló de repente algo y le cambió el navegador, pregunto. Hace tiempo, sí, profesor. Sí, ¿verdad? Sí. Miren, cuando uno descarga también, por ejemplo, eh, yo he utilizado durante muchos años para poder descargar, qué era lo que utilizábamos en esa época, le estoy hablando de más de 10 años tal vez, ¿verdad? Y queda uno a veces con lo mismo después. Un famoso archivo que se llama Atom Catcher, ¿sí? Con ese podía uno descargar los videos desde internet o poder descargar la música, etcétera. Y entonces, pues el Atom Catcher, pues no es un malware, ¿verdad? Es un software de mucha utilidad. De hecho, yo todavía de repente lo utilizo para hacer capturas de pantalla y me graba el video de la pantalla sin tener que estar uno haciendo mayor cosa en MP4 con una buena definición, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucede con las versiones más modernas de ese Atom Catcher? Que si uno no lee bien cuando está instalando, ¿verdad? Le dice, mire, le vamos a instalar estas barras de esto, del otro, de aquí, de allá. O sea, vienen una serie de complementos dentro del paquete que si uno no pone atención, se los instala, ¿verdad? Se los instala y usted no está solicitando eso. Que le vamos a instalar este antivirus también de forma gratuita, etcétera. Entonces, cuando uno se da cuenta, su máquina tiene programas que uno no los ha instalado. ¿Cómo se instalaron? Cuando se descargó algo así, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso pasaba, ¿verdad? Bien, hay otro tipo de malware que se denomina el ransomware, ¿verdad? Este ransomware, fíjense qué es lo que hace. Dice que deniega a un usuario el acceso a sus archivos mediante el cifrado de los archivos y la visualización de un mensaje que exige un rescate por la clave de cifrado. Esto se veía también, ¿verdad? Uno abría o quería abrir algún archivo y le decía que no podía, pero que si pagaba un rescate, ¿verdad? Le podían dar una herramienta para poder volver a ver esto, ¿verdad? Entonces, ese ransomware, pues imagínense. Y lo que sucede es que, imagínense la versatilidad que hay, o la multiplicidad, podría yo decir,
que hay con los aspectos de la programación. En cuanto, mire, se puede programar lo que usted quiera. Tal vez lo único que no se puede programar son sentimientos, siento yo, pero ya la inteligencia artificial va a llegar a un momento en donde una máquina pueda demostrar o poner algo como lo que son sentimientos, ¿verdad? Pero en este caso, ¿a alguien se le puede ocurrir? No, fíjense que a mí se me ocurrió hacer un tipo de software que se va a instalar en la máquina sin que el usuario se dé cuenta y le va a capturar todas las carpetas y cuando las quiera abrir, lo va a redireccionar aquí, le va a abrir este sitio y lo va a mandar allá. Entonces allá yo le voy a mandar el mensaje que me deposite 1000 bitcoins para poderlo liberar su máquina, ¿no? Entonces, pues eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Yo he visto esos casos, ¿verdad? No sé si alguien ha visto algo parecido. No, profe, yo no. Bueno. Pero ahí está, mire, sería el segundo tipo de malware que estamos analizando, ¿verdad? El segundo de esta tabla, pero estaríamos hablando ya de un tercero, ¿verdad? Con lo que es el troyano. Bien, los rootkits. Rootkits. Dice que estos son difíciles de detectar y son utilizados por los ciberdelincuentes para obtener acceso a nivel del administrador a una computadora. Entonces, imagínense, pues en una computadora, ¿quién es el mero jefe ahí? Pues el administrador, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta, por ejemplo, cuando hace su instalación de Windows, que le pide un nombre, ¿verdad? O generalmente uno pone su nombre cuando son cuentas locales, o puede colocar un correo electrónico también asociado con su cuenta, y tiene un carácter de administrador, ¿verdad? El carácter, por ejemplo, que pudiera tener, eh, no así, digamos, un usuario estándar, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, si de repente aparece otro administrador por ahí, que pueda estar controlando el equipo, o sea, ¿qué no puede hacer adentro de la máquina? Pues casi que cualquier cosa, ¿verdad? Eh, la figura de administrador como tal, como una cuenta, desapareció a partir del Windows 7. O sea, cuando uno instalaba el Windows XP, de ahí para atrás, de esos sistemas operativos, cuando uno instalaba la primera cuenta por defecto que saliera, la cuenta del administrador, y así salía, decía administrador. Entonces, a partir del Windows 7 en adelante, ya esa cuenta, cuando uno la configura, o sea, la cuenta ahí está, pero está oculta, ¿verdad? Hay que habilitarla. Pero la cuenta del administrador, o sea, usted es un administrador cuando pone su nombre y es el primero que coloca sus credenciales en el sistema operativo. Pero la figura de administrador, pues, ha cambiado porque el administrador propiamente es la persona que va a controlar los sistemas. Y miren, el administrador está presente en todo, ¿verdad? Ahorita que digo administrador, me recordé de un compañero, quiero ver si aquí está. Voy a verlo si está. Cristian Quiñones Alvisures estará. Ahí está. Alvisures 123 invitado. Cristian, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Sí, sí, aquí estoy. Mire, fíjese que con relación a lo de su cuenta, ¿verdad? Ajá. Fíjese que usted ya me había colocado esa misma cuenta anteriormente, me recuerdo yo que fue la primera vez cuando las empezamos a pedir, pero esa cuenta no la reconoce y ahora yo la volví a poner el día de anoche, que se acuerda que le comenté ahí en el chat del WhatsApp, Sí, igual no sí, la sí. reconoce. Esa usted la creó en su usuario de Intecap a través de La de la primera cuenta que de yo le Office envié 365, es ¿sí? la primera que yo le envié, esa solo la coloqué así porque yo vi que no sabía que habían creado una cuenta así en Office, ¿va? Ajá. Entonces, ahorita que me activaron antier, que fui a Intecap, entonces me activaron, me dijeron que estaba yo con edad de hace años, ¿verdad? Entonces, Cuando era menor de edad. ajá, era menor de edad, entonces ahorita que yo actualicé con el DPI, ya pude Vaya, ingresar a la cuenta vaya. y Yo generé esa, un correo y decía Office 365, y ¿verdad? Y ahí es igual a la que usted había puesto, que es prácticamente su número de carnet más el Intecap, el dominio exacto, Intecap. igual. Vaya, Ajá, mire, pues,
si anoche que yo probé todavía no, el sistema no lo reconocía, lo voy a probar hoy dentro de un ratito, ahorita que habilite el examen, y ahí le cuento si ya se pudo hacer. Está bien, Yo le profe. le voy a preguntar si había generado su cuenta, ¿verdad? Ah, sí, 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 ya la generé. Porque fíjese que como estamos hablando del administrador, ¿verdad? Así me aparece a mí el mensaje ahí. Dice, póngase en contacto con el administrador de TI para que pueda solucionar este problema. Entonces, pues, Ah, esa figura sí, está pues. presente casi que en todo. Bueno, muchas Ah, gracias, Cristi. gracias. Ahorita en el examen voy a volver a tratar de poder agregarlo ahí, hoy. Ahí le cuento. Gracias. Ah, pues. Continuamos aquí con el spyware. El spyware. Este spyware es similar al adware. O sea, ¿qué hace el adware? Anuncios no solicitados mediante ventanas emergentes. Pero, ¿qué es lo que hace el spyware? Recopila información sobre el usuario y volver a enviarla a los ciberdelincuentes, ¿verdad? O sea que un spyware es un espía, ¿verdad? Está ahí viendo en la máquina que hay fotos, hay archivos, hay etcétera, ¿verdad? Una gran cantidad de información. Y usted no se da cuenta en el momento, pero ahí está ese espía adentro de su máquina mandando su información, ¿verdad? Mandando su información a la persona que lo creó, ¿verdad? Este tal vez es bastante fácil de poderlo diferenciar, ¿verdad? Y aquí en este cuadro, por último, estarían los gusanos, ¿verdad? Los gusanos, estos son programas de replicación automática que se van a propagar automáticamente sin la intervención del usuario mediante el aprovechamiento de vulnerabilidad en el software. O sea que estos prácticamente es un tipo de malware que se propaga a través de las redes, ¿verdad? A través de las redes, son de replicación automática. Entonces, una máquina con solo conectar, una máquina infectada con un gusano y la conectan a la red, esta va a infectar a todas las demás máquinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante e importante de esto? Pues tener en cuenta, imagínese usted el trabajo del antivirus, porque cada uno de estos tipos de malwares tienen un tipo de patrón, ¿verdad? Tienen un tipo de patrón de configuración, ¿verdad? Que se manejan para hacer determinada acción. Entonces, este patrón con determinado tipo de acción no es el mismo para cada uno, sino que cada uno tiene un patrón diferente de cómo hacerlo. Pero encima de eso, ese patrón continuamente está mutando, ¿verdad? Está cambiando de manera igual a este famoso COVID-19, ¿verdad? Las variantes Delta, Beta, Teta, Gamma, no sé cuántas van ahí. Omicron, la última que salió. Entonces, igual estos virus también, ¿verdad? Tienen esa particularidad de estar cambiando, de estar mutando su código por las mismas instrucciones que reciben, ¿verdad? Para poderlo hacer. Entonces, el antivirus debe de poder tener la información de cada uno de estos, ¿verdad? Bien, vamos bien hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, profe. Gracias. Bueno, entonces para los Nada, profe. troyanos, perdón, ¿alguien me dijo algo? No escuché. No, para nada, profe. Ah, Que me va. había hecho una pregunta. Gracias, gracias. Entonces, miren, pues para troyanos, para rootkits, para ransomware, para spyware, miren, registradores de teclado. ¿Sí? Esa es otra característica y no es de ahorita, de hace rato. ¿Qué era lo que hacía eso? Contaba, por ejemplo, qué teclas son las que usted está colocando. Por ejemplo, eh, cuando usted pone su usuario y su contraseña, la deja registrada con ese registrador de teclas, ¿verdad? Y programas de audio. Es otra variante, miren. Entonces, estos programas o antivirus, ¿verdad? Pues generalmente, miren, buscan patrones conocidos contra una base de datos de firmas de malware conocidas. O sea que existe un patrón de comportamiento de cada uno de estos y el antivirus tiene ya ese patrón registrado y eso es lo que buscan, ¿verdad? Dice que también puede utilizar técnicas heurísticas de identificación de malware que puedan detectar comportamientos específicos asociados con algunos tipos de malware. ¿Qué querrá decir esa palabra? Técnicas heurísticas. No sé, alguien que nos comente ahí, que lo googlee. ¿Qué significa la técnica heurística?
¿Qué será la técnica heurística? Es un método para aumentar el conocimiento según Google. Un método para aumentar conocimiento. O sea que no necesariamente se aplica solo a informática, ¿verdad? Pues es un método que podría ser, por ejemplo, para la educación, ¿verdad? Entonces, sí, ahí estamos. Obviamente, la mayoría de conceptos que hemos nosotros manejado o que estamos alternando con aspectos de informática tienen mucha relación con los aspectos metacognitivos que ya existen, ¿verdad? De todo. Y aquí estaba viendo otro ejemplo, dice, por ejemplo, en informática, la heurística consiste en encontrar o construir algoritmos con buena velocidad para ser ejecutados, como los juegos informáticos o los programas que detectan si un correo electrónico es un spam o no. O sea que tiene que ver, ¿verdad? Cuando se habla de algoritmos, un algoritmo pues es un tipo de programación así bien básica que consiste en hacer algo, ¿verdad? O sea, un algoritmo se emplea en aspectos de programación antes de meterse al código, ¿verdad? Por ejemplo, de cambiar cambiar una rueda, hágame el algoritmo de cambiar una rueda, ¿va? Entonces, pues, ¿qué hace con la rueda? Pues saca un trinket, afloja los chuchos, sube el trinket, por ejemplo, puede pensar alguien. O alguien abre de la puerta del carro, se baja, mete la llave en el baúl, abre el capó, saca el trinket. O sea, eso es un algoritmo. Ahora, ¿cómo lo va usted a poner en código? Es otra cosa, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que tiene que hacer. A esto es a lo que se refiere la técnica heurística con relación a los software, ¿verdad? Que de alguna manera los sistemas van aprendiendo cómo son los comportamientos y cómo pueden volverse estos comportamientos para poderlos ir detectando. Esto raya mucho con lo que tiene que ver con parte de lo que es la inteligencia artificial también, ¿verdad? Porque pues, la inteligencia artificial como que la máquina ya tuviera pensamiento y pudiera discernir, ¿verdad? Pero no es eso, sino que utiliza algoritmos de programación que hacen que de repente con algún tipo de manifestación tenga un tipo de efecto, ¿no? Entonces, ese tipo de manifestación que tiene, por ejemplo, un virus tiene un tipo de manifestación, ya se va a ir aprendiendo cómo va a ser el comportamiento de este para poder ir generando nuevos patrones de, o sea, aquí se denominan las bases de firmas de virus, ¿verdad? Para ir conociendo esto. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta acá. Ahí cambié de diapositiva, actualización de No, archivos de profe. firma. Bueno, aquí dice que un nuevo malware siempre está en desarrollo, mire. Por lo tanto, el software anti-malware debe actualizar periódicamente. El proceso a menudo se activa como opción predeterminada. No sé si ya les había yo comentado esto, pero por ejemplo en Israel, en Alemania, en Europa, hay agencias que se encargan de la seguridad, ¿verdad? Y hay personas, por ejemplo, los famosos hackers, ¿verdad? Se levantan en la mañana y su trabajo es ese, tratar de hacer un tipo de software que pueda ver o pueda alternar en las diferentes vulnerabilidades que un sistema pudiera tener. ¿Para qué? Para intervenirlo, para robar información, para interceptar, etcétera, ¿verdad? Eso es de todos los días, eso es de todos los días. Y de esa misma manera, pues hay personas que están encargadas de esto. Imagínese usted a alguien que quiera volverse millonario de la noche a la mañana y que logre hacer un software que pueda ingresar a un banco, imagínense, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es posible, ¿verdad? Estos bancos están muy bien protegidos, pero todo está conectado a través de la red, ¿verdad? De Internet, por ejemplo. Máximo ahora con las famosas bancas virtuales, ¿verdad? O sea, ya a usted le están dando un acceso al banco, pero le están dando un acceso al banco, al edificio, pero a un cuarto pequeño, ¿verdad? No a todo el edificio. Si usted puede lograr abrir esas demás puertas, es lo que sucede, ¿verdad? Con ese tipo de hackers.
Entonces, por eso se menciona que esto es periódico, ¿verdad? Todos los días. Los antivirus todos los días van a ver ustedes que se están actualizando con nuevos patrones, ¿verdad? Entonces, precaución dice que al descargar un archivo de firma de un reflejo, asegúrese que el sitio reflejado sea un sitio legítimo y siempre acceda al enlace de sitio reflejado desde el sitio web del fabricante. Esto lo que está indicando es que de repente o sea, generalmente las actualizaciones del antivirus vienen por internet, ¿verdad? Y ahí se descargan desde el sitio del fabricante, en su máquina, todo muy bien. Pero hay situaciones en donde no hay, por ejemplo, esta opción o no se da. Y yo recordaría, por ejemplo, hace unos 5 o 6 años, tal vez ahí en el INTECAP, en el aula de reparación, no había internet, ¿verdad? El internet no estaba para otras áreas, para ahí no había. Pero sí había una intranet en donde podíamos tener equipos, accesos a páginas web ahí, ¿verdad? Interno. Pero de igual manera se necesitaba llevar USBs o compartir información o estar en línea. Y entonces, pues obviamente las máquinas se infectaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Pues instalarles un antivirus y descargar desde la página del antivirus las actualizaciones al día de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, venían en unos archivos que uno los descargaba. Yo me recuerdo eran unos archivos de extensión .dat, DAT, y les estoy hablando de un Note 32. Estos archivos entonces los agarraba uno, entraba a la carpeta del Note 32, buscaba en la parte donde estaban esos archivos y solo los reemplazaba, ¿verdad? Los reemplazaba. Y al reemplazarlos automáticamente ya la máquina, el antivirus se actualizaba a la versión, por ejemplo, del día de hoy, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Si usted de repente no puede tener acceso a eso, se pueden buscar los archivos desde el sitio web del fabricante. Bien, y aquí vendría una explicación en video de programas anti-malware. Bien, pregunto si no tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No, profe? ¿No? Bueno, vamos a cerrar la grabación entonces un momento para hacer el examen. Son las 6 ya, 6:04. ¿Qué examen nos teníamos que hacer hoy? Pregunto. El examen final del 1 al 9, si no estoy mal. Examen final, ¿verdad? Del examen final del 1 al 9. Perfecto. Ayer hicimos el examen final de práctica. Hoy vamos a hacer el examen final. Igual del capítulo 1 al 9. Bien, lo voy a configurar en este momento y les informo cuando ya esté listo. Gracias.